La Unión Europea considera que las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el pasado 9 de agosto fueron fraudulentas y por ello no se reconoce a Alexander Lukashenko como presidente legítimo del país, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Consideramos fraudulentas las elecciones del 9 de agosto, así que Lukashenko no es presidente legítimo de Bielorrusia, dijo en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Borrell señaló que la Unión Europea revisa sus relaciones con Bielorrusia y en particular estudia sectores en que se debe congelar los contactos. Estamos adoptando sanciones. Muchos de aquellos que tomaron parte en las represiones son sometidos a esas sanciones. Estudiamos esta cuestión en el Consejo y queremos adoptar las sanciones lo más pronto posible, antes de la reunión del Consejo Europeo, prevista para el 24 y 25 de septiembre, agregó. El alto representante de la Unión Europea no descartó que si la situación se agrava aún más, se podrán tomar sanciones adicionales. Borrell reiteró el llamado de la Unión Europea a encontrar una salida de la situación y cesar las represiones e iniciar un diálogo nacional inclusivo. Estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa creíble en este ámbito, pero subrayamos que desde nuestro punto de vista, celebrar unas nuevas elecciones supervisadas por la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sería la mejor solución, apuntó. Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo del actual mandatario Alexander Lukashenko. Según el escrutinio oficial, Alexander Lukashenko recibió el 80,1% de los votos. Su rival principal, la opositora Svetlana, obtuvo el 10,12% de los apoyos y los otros tres candidatos reunieron juntos un poco más de 4%. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y por ello exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes. El mandatario bielorruso afirmó que la situación en Bielorrusia se debe a una injerencia externa y acusó a Polonia, Chequia, Lituania y Ucrania de estar detrás de las protestas. Bielorrusia no descarta utilizar la fuerza para responder a una posible agresión militar, declaró el asesor del Ministerio de Defensa bielorruso para Asuntos Internacionales, Oleg Voinov. Entre otras opciones, no descartamos el uso de las fuerzas a la hora de responder a las amenazas militares directas en el marco de los acuerdos vigentes del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia y la organización del Tratado de Seguridad Colectiva en caso de una agresión militar abierta contra Bielorrusia o en caso de un conflicto armado, escribió en un artículo publicado en la página web del Ministerio de Defensa del país. Voinov señaló que ante la falta de estabilidad interna y la implicación de países fronterizos y algunos otros en la desestabilización de la situación en Bielorrusia, las autoridades han cambiado su actitud hacia factores externos. Los que antes no considerábamos como una amenaza, ahora adopta otro significado, apuntó. El asesor del Ministerio de Defensa bielorruso recordó que ciertos políticos de Ucrania, Polonia y Lituania se expresaron dispuestos a actuar como mediadores en la solución de la situación en Bielorrusia. Con todas esas acciones y declaraciones, nuestros vecinos procuran crear una división en el Estado de la Unión y romper las relaciones entre la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia, alertó. Voinov acusó directamente a Polonia y Lituania de contribuir a la desestabilización de la situación en Bielorrusia, caldear la situación y el entorno informativo y provocar disturbios masivos en el país.
Si alguien no quiere desarrollar relaciones con nosotros, no vamos a insistir en ser amigos. Nos guiamos por el principio de reciprocidad. No se descarta que los problemas políticos afecten la cooperación militar internacional, pese a que hoy en día se preservan algunas actividades de carácter táctico con Polonia y Lituania, afirmó. El Parlamento de Bielorrusia tildó de violación de derecho internacional el llamado de los legisladores lituanos a reconocer como presidenta electa a Svetlana Tikhanovskaya, según el cómputo oficial, la segunda candidata más votada en los comicios bielorrusos del 9 de agosto. El 10 de septiembre, el Parlamento de Lituania instó a la comunidad internacional a apoyar a Tikhanovskaya al calificarla como líder elegida por el pueblo bielorruso, y al Consejo de Coordinación que se estableció por su iniciativa para allanar el camino a las nuevas elecciones generales. Hoy en día, Tikhanovskaya se encuentra exiliada en Lituania. Los diputados lituanos, en su intento de señalar a líderes del pueblo bielorruso, rebasan el marco del sentido común, recalcó la mesa directiva de la Asamblea Nacional Parlamentaria. En una declaración a la que ha tenido acceso Sputnik, el organismo resalta que semejantes acciones son provocativas e inadmisibles, violan las normas del derecho y de las relaciones internacionales, así como la práctica parlamentaria. Según el documento, la resolución del Parlamento no se corresponde con el espíritu de la buena vecindad entre Bielorrusia y Lituania. Suscitan especial rechazo los llamados a presionar sobre las autoridades con sanciones para forzar cambios de política exterior e interna de Bielorrusia, añade la declaración. Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo periodo del actual mandatario Alexander Lukashenko. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y por ello exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado en términos contundentes. La Unión Europea acuerda sancionar a los responsables de la violencia en Bielorrusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Iván Korkot, anunció que los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea están de acuerdo en que las elecciones presidenciales en Bielorrusia fueran fraudulentas. La Unión Europea estudiará qué sanciones se pueden aplicar contra los responsables de la violencia contra los manifestantes pacíficos y la manipulación de las elecciones. Hemos llegado a un consenso que las elecciones fueran amañadas. La Unión Europea empieza ahora a trabajar en medidas individuales dirigidas a los responsables de la violencia contra los manifestantes pacíficos y el fraude electoral, escribió Korkut en su cuenta de Twitter. Por su parte, Josep Borrell, el alto representante para la política exterior y de seguridad del bloque comunitario, comunicó que la Unión Europea rechaza los resultados de los comicios presidenciales en Bielorrusia. Bielorrusia, la Unión Europea no acepta los resultados de las elecciones. Comienza el trabajo para sancionar a los responsables de violencia y falsificación, escribió Borrell en su cuenta de Twitter. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la misma red social calificó que positiva la decisión tomada en la reunión. Está bien que los ministros de Asuntos Exteriores hayan acordado por unanimidad elaborar sanciones adicionales contra los responsables. Europa debe promover de manera activa sus valores, expresó la titular.
En tanto, el 9 de agosto por la noche, tras anunciarse los primeros resultados de los comicios, miles de personas se echaron a la calle en Minsk y otras ciudades del país para expresar su descontento con el recuerdo oficial, una protesta que fue dispersada por la policía con el uso de balas de goma, cañones de agua y grandes aturdidoras. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior bielorruso, al menos una persona falleció en las manifestaciones, mientras varios centenares resultaron heridas y más de 6.700 fueron detenidos. Entre 14 de agosto, según los ministerios, las autoridades bielorrusas liberaron a más de 2.000 personas detenidas durante las protestas que continúan por días consecutivos.